una breve introducción. Bueno, le damos la bienvenida acá a los Perdona, asistentes. ¿vas a grabar también la clase? ¿Cómo? ¿Vas a grabar también la clase? Sí. Ok, Luego, como le había dicho, yo le hago llegar el link para que perfecto, pueda muy bueno. tenerla, ¿no? Bueno, Ujú. entonces, la bienvenida una vez más a esta sexta conferencia, digamos, en el Congreso Universitario Humanitas, a todos estos asistentes online. Bueno, una muy breve introducción de nuestro próximo conferenciante, ¿no? Francisco Inza, profesor encargado en bioética y secretario del Centro de Formación Sacerdotal de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, médico psiquiatra, trabajó durante varios años en el ámbito hospitalario y ambulatorio y publicó diversos artículos en el área de la salud mental. Después de los estudios de licenciatura y doctorado en teología moral, fue ordenado sacerdote en el año 2011, incardinado a la prelatura del Opus Dei. Desde entonces ha desarrollado numerosas tareas pastorales y ha orientado su investigación académica principalmente en los ámbitos de la bioética y de la psicología aplicada a la formación cristiana. Eh, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco Inza tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos a esta charla en la que vamos a hablar de una cosa que solo colateralmente está ligada al tema de este congreso universitario, que sería el tema general sobre el confinamiento. ¿Qué hacer en el confinamiento? Digamos que a mí me ha tocado la parte más negativa, que se podría decir qué no hacer en el confinamiento, ¿no? Bueno, pero creo que todos tenemos experiencia que si uno tiene que estar más tiempo encerrado, acude más tiempo a Internet también, y que Internet es un medio en el que es sin duda necesario para nuestra vida, que hay que aprender a manejar, y que tiene también sus riesgos, que tiene sus problemas y que de vez en cuando lo que debería ser una forma de facilitar nuestra vida se convierte también en algo que lo que hace es complicarnos más. Y que uno sencillamente por descansar o por jugar o lo que sea ha estado entrando en sitios determinados que luego le acaban enganchando también y es muy difícil desengancharse. No obstante, para entender el porqué de la pornografía, me parece que es importante hacer antes dar un paso atrás y entender por qué la Iglesia, que no es solamente la Iglesia, sino por qué la naturaleza humana hace conveniente un determinado uso de la sexualidad. Porque si no, nos puede ocurrir, esta sería la presentación, los puntos que quiero tratar, decía, ¿por qué la Iglesia insiste en algunas formas especiales de vivir la propia sexualidad? Si no, nos puede pasar lo que un conferenciante que escuché hace tiempo, era un sociólogo, lo cual ya nos dice que, ojo, peligro, ¿no? Cuando uno oye hablar de sociólogos, a ver por dónde nos sale. Pero este tipo decía que si Moisés hubiese vivido en el siglo XXI, en lugar de 10 mandamientos, en sus tablas hubiese puesto 11. Y el 10º mandamiento hubiese sido la velocidad, porque él, decía este sociólogo, prohibió todas las cosas que nos gustan. Y todos sentimos que la velocidad nos gusta también. Quizás en su tiempo no había posibilidad de recurrir mucho a las altas velocidades, porque tampoco una cuadriga andaba tanto, pero en nuestro tiempo creo que todos tenemos experiencia de lo que nos gusta la velocidad. Ya sea conduciendo en coche, en moto, en bici, en un parque de atracciones. Pero usted decía, claro, como Dios ha prohibido todo lo que nos gusta, ahora mismo hubiese prohibido la velocidad. Y eso nos crea una pregunta que me parece muy importante y es, ¿Dios prohíbe las cosas para fastidiarnos? ¿Quiere ponernos límites sencillamente para poner a prueba nuestra capacidad de resistencia, para quitarnos algo y quedárselo como si Él no tuviese todo y no necesitase de nada? Hay que decir más bien que las cosas las prohíbe Dios porque son malas en primer lugar para nosotros. Es decir, que si yo robo, el problema no es que quebrante una ley de Dios, sino que ni siquiera que le quite otra cosa a otro, sino que yo me convierto en ladrón. Que si yo miento, el problema no es que el otro queda engañado, sino que yo me convierto en mentiroso. Y que si no vivo de una manera determinada la sexualidad, yo empeoro también como persona. ¿Por qué es bueno vivir la sexualidad? ¿Por qué es tan importante? Pues en primer lugar porque
somos una unidad de alma y cuerpo. Es decir, que mi cuerpo no es una cosa que yo utilizo, como utilizo un destornillador, como utilizo un medio de transporte, que si me estropea la bicicleta, la tiro y, por lo menos si puedo, me compro otra y más o menos la sustituye. Sino que yo soy también mi cuerpo. Y las cosas que le ocurren a mi cuerpo me afectan a mí, porque soy una unidad. Y por otro lado, ese cuerpo tiene tal dignidad que San Pablo lo llama templo de Dios. Es decir, dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y que no os pertenecéis? Dice incluso, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Es decir, que no solamente tenemos que glorificar a Dios con nuestra alma, rezando y haciendo cosas muy espirituales, muy elevadas, muy bonitas, sino que también podemos darle gloria con nuestro cuerpo. Glorificarle, por ejemplo, cuando hacemos una genuflexión delante del Santísimo, o una inclinación de cabeza delante de una imagen de la Virgen, cuando nos ponemos de rodillas en misa durante la consagración. Eso es rezar con el cuerpo. El cuerpo tiene, por tanto, una gran dignidad. Podemos añadir también que el cuerpo es una cosa buena, no es una fuente de peligros. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era no ya bueno, que es lo que dice con el resto de la creación, con los animales, las plantas, etcétera, sino que era muy bueno. Eso incluye el sexo, eso incluye el placer, eso incluye la atracción por el otro sexo. A veces quizás también cuando los curas hablamos podemos tener parte de la culpa de una visión como negativa que se puede tener de la sexualidad. Como si Dios hubiese puesto una especie de bomba de relojería dentro de nosotros. De manera que si uno se descuida un poquito, comete un pecado mortal y por lo tanto se queda fuera de la gracia de Dios y se arriesga a sufrir las penas del infierno. Sin embargo, no es así. El sexo no es algo para vivir con precaución, sino que es algo para disfrutar. Pero para disfrutar con orden. Porque tiene también un peligro. Y es que uno puede quedarse con el placer que incluye el sexo, con ese placer que decimos que es bueno, pero que tiene que ser ordenado, ignorando a la persona. Y aquí empezamos ya a ver cuál es la clave del problema que hay con la pornografía. La pornografía supone buscar solamente el placer, ignorando a la persona. Cuando alguien se regodea en una escena pornográfica, generalmente no le importa quién hay detrás de esa cara, de ese rostro bonito, de ese cuerpo atrayente. No sabe si es una persona que se presta a esas imágenes, esos vídeos, porque tiene una necesidad económica, porque tiene una familia que sacar adelante, sencillamente porque le gusta, porque cree que es una forma de expresar lo que lleva dentro, o si es una persona que está siendo explotada sexualmente por otros. Dios ha dado una solución para el uso ordenado del sexo, que es el matrimonio, que es esa institución en la cual el sexo se utiliza en una donación de cuerpos y también de almas, la cual hay una donación total que para eso se protege con la unidad y la indisolubilidad, que además viene sellada por los cristianos mediante el sacramento del matrimonio. Dios entonces parece que está todo muy bien pensado. El problema viene con la libertad del hombre, con el pecado original. Justo pasamos, dentro de 3 días celebraremos la fiesta de la Inmaculada, en la que veremos que Santa María no había tenido esta consecuencia, el pecado de Adán y Eva. ¿Qué problema tiene para nosotros el pecado original? Pues que las pasiones se desordenan. Es decir, que cada una de las pasiones, que no es que me atraiga al mal, me atrae siempre el bien, pero me atrae de una manera absoluta, por así decir. Es decir, cuando yo tengo hambre, solamente pienso en comer y me olvido de que también tengo que guardar un poco la línea o que después voy a tener que trabajar y me va a entrar sueño si he comido demasiado. Y además esas pasiones no satisfacen, sino que dejan siempre con ese afán de eternidad que está dentro del hombre y que cuando sí lo tiene y se queda contento, tranquilo, satisfecho, pero al cabo del rato se da cuenta de que no está lleno y por lo tanto o busca otras cosas o busca más de la misma cosa que va a seguir sin satisfacer. Hay por tanto una lucha entre esos bienes parciales que el propio San Pablo expresa muy bien en la carta a los Corintios y a los Romanos, ¿no? Querer el bien está a mi alcance, ponerlo por obra no,
no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Dios le dice, tranquilo, no te voy a quitar de tu cuerpo de muerte. Es decir, de tu cuerpo como ocasión de utilizarlo mal por ese pecado original, por ese conflicto de las pasiones. Lo que voy a hacer es más todavía. Voy a darte mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. Es decir, si tú aprendes a manejarte dentro de tu flaqueza, con mi ayuda, con mi gracia, entonces te vas a hacer más fuerte. Eso que para ti son tentaciones son ocasiones de manifestar el amor que me tienes y de manifestar que prefieres más tu bien global como persona y el cumplimiento también de mi voluntad a el goce, a el placer instantáneo. Eso es lo que se hace con la virtud de la castidad, que según el Catecismo de la Iglesia Católica consiste en la integración de la función sexual en el bien global de la persona. Es decir, que yo quiero ser una persona íntegra que respeta a los demás, que vive bien su afectividad, que no se queda sin más con la visión inmediata o con una satisfacción del placer, sino que va a buscar a la persona completa. Y para eso es necesario ir más allá de lo que hay, de lo que es el cuerpo. ¿Quién puede hacer esa vuelta del equilibrio de todas las pasiones del hombre? La razón. Es decir, el pensar un poquito, el pararse, el conseguir esa integración, esa globalización, ese ver que no puedo quedarme con lo inmediato, porque si voy a satisfacerlo de manera absoluta, voy a dejar atrás otras cosas que son mucho más importantes. ¿Qué es lo importante? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y yo añadiría incluso con todo tu cuerpo, con ese cuerpo con el que hay que dar también gloria a Dios. ¿Cuál es el problema con la pornografía? Pues que puede ser un pecado, pero a veces puede llevar también a otras consecuencias mucho más importantes, que sería, que ha sido el título de esta charla, la adicción. A veces algún sacerdote, cuando se encuentra con una persona joven o menos joven que tiene problemas de este tipo, me dice, parece que está enganchado a consumir este tipo de imágenes. Tan enganchado como puede estar una persona que fuma, incluso una persona que se droga. ¿Esto que tiene, no te parece que más que un vicio sería una adicción? Yo le suelo responder, me parece que están mezclando dos cosas, porque pueden ser una, otra o las dos. Porque un vicio es un concepto filosófico, ético, moral. Es una falta de rectitud, es que una acción se hace mal, es el hábito de obrar mal. Una adicción, por el contrario, es un concepto médico, psicológico. Es una dependencia de sustancias o de actividades que son nocivas para la persona, para su salud, para su equilibrio psíquico. La adicción se suele decir que tiene dos síntomas propios. Una es la dependencia, que es esa sensación de malestar que tiene el que está enganchado y no tiene la sustancia a mano. Creo que con los fumadores lo vemos con cierta frecuencia, ¿no? El fumador que se me ha olvidado el tabaco y está inquieto. Bueno, me tomo un chicle o un caramelo o algo, pero lo que de verdad me va a calmar es fumar mi cigarro. Entonces ya es cuando me quedo tranquilo y puedo otra vez volver a hablar, a escuchar, a estudiar o incluso a sentarme el domingo por la tarde a ver la televisión tranquilamente. Dependencia, por tanto. Y el segundo sería la tolerancia, que es la necesidad de consumir más sustancia, sea en cantidad, sea en intensidad, o sea, fumar más cigarros o fumar cigarros con más concentración de nicotina para obtener el mismo efecto. O incluso, no ya para conseguir un efecto placentero, sino simplemente para cancelar ese craving que me hace sentir mucha ansiedad. Por tanto, una sustancia o una actividad que me produce estos dos síntomas se puede decir que es adictiva, que produce dependencia. Estos son los síntomas que la clasificación de enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría pone para el consumo para considerar una dependencia, una adicción. Las adicciones se suelen dividir en dos categorías. Una serían las adicciones a sustancias, la más conocida es el alcohol, luego todas las drogas, la heroína, la cocaína, el tabaco, ya hemos dicho, y otras serían a comportamientos. Es decir, hay comportamientos que también son adictivos. Es clásico hablar del juego.
pero también el deporte intenso, las actividades de riesgo, el puenting, por ejemplo. Hay gente que genera también dependencia. Y como veremos a continuación, el sexo también es capaz de producir dependencia. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de producir adicción de un comportamiento o de una sustancia depende fundamentalmente de dos factores. Una es la intensidad de la sensación placentera. Por eso, la heroína es mucho más adictógena que el tabaco. Y el segundo es la inmediatez respecto al consumo de esa sustancia o actividad. Mientras más pegado esté el consumo con el efecto placentero, más capacidad tiene de producir adicción esa sustancia o actividad. Como vemos, en el caso del exceso, es muy adictógeno, porque produce el placer más grande que se puede conseguir con medios naturales y además de una manera muy inmediata a realizar una actividad de tipo sexual. Si encima mezclamos sexo con Internet, el efecto es todavía mucho mayor, porque Internet tiene lo que se llama la triple A, que la describió un tipo que se llama Cooper, tan pronto como en 1988, que Internet todavía no había llegado a muchos hogares. Él decía que Internet tiene mucha capacidad de producir adicción porque tiene tres características, que son la accesibilidad. Todo el mundo tiene acceso a Internet. En su momento hablaba del ordenador fijo, apenas había portátiles. Ahora mismo todos tenemos el teléfono móvil en el bolsillo, y generalmente con tarifa de datos. En segundo lugar, la asequibilidad, que quiere decir que Internet es gratis, no en el sentido de que cada consumo, sino que yo pago una cuota fija y después consuma más o menos, el resto me va a salir gratis. Es decir, que por un acceso a Internet no tengo que pagar más. Y en tercer lugar, y es muy importante, el anonimato, que quiere decir que si yo puedo ver sin ser visto, disminuye mi responsabilidad subjetiva. Y esto ocurre en Internet, y en concreto con el consumo de pornografía en Internet. Yo soy capaz de ver imágenes sin que nadie se dé cuenta de que las he visto. Por tanto, podemos preguntarnos, cuando hablamos de conductas sexuales, hablamos de un problema moral, sencillamente confiésate y ya está, de un problema de salud mental, de una enfermedad, de una adicción. Podemos ir todavía más grande, de un problema social. Ojo, porque estamos hablando de toda una generación, y estamos empezando con la segunda generación de jóvenes que desde el principio, desde muy pequeños, han tenido un acceso demasiado precoz a la pornografía. Es más, que su primer contacto con el sexo muchas veces no ha sido lo que le han explicado sus padres o que su curiosidad se ha despertado con el desarrollo de su cuerpo, sino que han visto de manera casual, fortuita o inducida por un amigo una imagen pornográfica. Ahora mismo la media de edad en Occidente de acceso a contenidos sexuales explícitos está en 10 años. La media. Quiere decir que si hay algunos que entran con 12, 14 años, otros entran con 6, 8. Si un chico ha entrado tan joven, antes de poder entender todo lo que hemos hablado antes, que detrás de los cuerpos hay también todo un afecto, hay un intercambio, un diálogo entre el varón y la mujer cuando tiene una relación sexual. Cuando han tenido contacto directamente con imágenes pornográficas, de alguna manera lo que se les queda es que el sexo es cuerpo, que el sexo es placer. Y será muy difícil, por así decir, desconfigurar esa imagen que se les ha quedado. Todo esto que decimos no es una cosa que dice un cura que defiende la postura moral de la Iglesia, sino que ya muy pronto muchos médicos se dieron cuenta de que, ojo, que hay un problema, que hay una asociación entre los comportamientos sexuales y la enfermedad. Aquí vemos una revista online que va en 2018, que ahora irá por tanto en el volumen número 27, es decir, su primer número salió en el año 95, cuando yo por lo menos no tenía todavía acceso a Internet porque en mi casa todavía no había entrado y por lo tanto no era necesario. Ya estos americanos se dieron cuenta, o gringos se dieron cuenta de que Internet tenía este serio problema. Y efectivamente, recientemente la clasificación de enfermedades, en este caso de la Organización Mundial de la Salud, ha descrito una enfermedad de comportamiento sexual compulsivo. Y aquí vemos sus características. Impulsos y comportamiento sexual repetitivo,
que llegan a constituir el centro de la vida de la persona. Es decir, que si yo estoy estudiando, hablando, estando con otras personas o que tengo una cita, no soy capaz de resistirme a ese comportamiento sexual, por tanto me lleva a descuidar salud, actividades, responsabilidades, esfuerzos infructuosos por evitar esa actividad, a pesar de que tiene consecuencias negativas o que produce poca satisfacción. Es decir, que se consume no tanto para obtener un placer, sino para quitar el malestar que me produce esa dependencia, el craving del que hablábamos antes. Se mantiene durante un tiempo prolongado este trastorno, mínimo 6 meses, produce un deterioro a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional, y algunas personas insistieron en que se añadiese este último punto, que la angustia, que el malestar que le produce, no se debe solamente a problemas morales, sino que es también debido a todos estos factores que hemos dicho anteriormente, familiares, sociales, etc. Bien, hay muchos factores predisponentes para que ese consumo, en muchas ocasiones que empieza casual o lúdico, de pornografía, llegue a constituir un problema serio, un problema adictivo médico. Cualquier patología psiquiátrica, sea trastornos de personalidad, trastornos de hiperactividad con déficit de atención, depresión, ansiedad, una emotividad desordenada o maleducada, gente que se deja llevar demasiado por sus sentimientos y no tiene esa templanza a la hora de vivirlos, gente que haya sufrido abusos u otros traumas de manera que no han desarrollado una seguridad, un apego seguro en la infancia, exposición precoz a la sexualidad. El chico que habéis tenido desde los 8 o 10 años lleva consumiendo, a veces incluso delante de los padres que no se dan cuenta del peligro, sexo, pues va a acabar enganchado. Estrés y cansancio en la vida cotidiana. La forma de relajarse rápida y barata, pues es consumir un poco de pornografía y ya con eso consigue la relajación. O incluso consigue la poca gratificación que le puede dar una vida insatisfactoria. Personas con dificultad en las relaciones interpersonales, que no le es fácil el trato de tú a tú, por lo tanto, tienen más trato virtual, y una forma de trato virtual también con contenido sexual sería online. A nivel de formación cristiana, un planteamiento voluntarista. Es decir, tener una visión del sexto y el noveno mandamiento de la ley de Dios como aquel sociólogo con el que hemos empezado, que decía que solamente Dios ha mandado unas cosas y ya está. Obedecerlas es sin más obedecer una ley arbitraria, un poco absurda, que no entienda de Dios. Si uno tiene una visión adecuada con esa riqueza que ha dejado San Juan Pablo II de la teología del cuerpo, entiende que no se trata sin más que Dios me prohíbe una cosa y yo se la tengo que conceder porque si no me castiga con el infierno, sino que yo estoy haciendo un bien a mi propia persona. Estoy desarrollando, estoy creciendo personalmente. Lo contrario predispone a un mal uso, una falta de integración en el donde sí, un no entender el que si yo me entrego a otra persona, me entrego con mi cuerpo y también con mi espíritu. Y que si pido a otra persona que se me dé matrimonio, una relación de noviazgo, también va a ser con su cuerpo, de la manera adecuada a cómo se puede vivir en el noviazgo, y también con su espíritu. Y que una cosa me va a ayudar a la otra. Y por último, una mala educación afectivo-sexual. Es decir, que en casa el sexo haya sido, por ejemplo, un tema tabú del que no se hablaba. Y por lo tanto, una persona se ha visto obligada ya desde pequeña a informarse por otras vías. No es solo, decimos, un problema moral, sino que, como este es uno de tantos libros que se ha escrito, se llama Los costes sociales de la pornografía, es también un problema social. En primer lugar, porque una persona se convierte en adicta, lo cual ya es un mal personal. Luego también porque hay una visión alterada de la sexualidad, que tiene consecuencias a muchos niveles, pero sobre todo a nivel de la vida de pareja, porque hay una visión reduccionista de las relaciones sexuales. Es decir, la persona que está acostumbrada a que el sexo es solamente lo que se ve en la pornografía, va a intentar ejercitarla también cuando tenga relaciones de pareja. Pero no se va a dar cuenta que la pornografía está producida por actores que representan con objetivo de producir un efecto en el espectador.
Es decir, un hombre y una mujer que buscan excitar al espectador. Si, por poner un ejemplo, yo veo una película de Tom Cruise, Misión Imposible, y al terminar digo, voy a conducir como él. Agarro el coche a la salida de mi casa y lo pillo a toda velocidad, pillo la curva y me estampo necesariamente a la primera curva o a la segunda contra la esquina, contra el coche que me viene de frente. ¿Por qué? Porque la forma de conducir en las películas es falsa. Son actores que están buscando que entres en esa trepidación que producen las películas de acción. Porque con la pornografía ocurre algo parecido. Y como además no solamente me muestran imágenes, sino que de alguna forma me invitan también a ponerlas en práctica, cuando uno intenta hacerlo se da cuenta de que una relación normal es distinta de la pornografía y desde el punto de vista meramente físico satisfacen menos. ¿Qué hacen entonces muchas personas? Obligan habitualmente el marido a la mujer a asumir determinados comportamientos que ha visto en la pornografía y que le han afectado, a realizarlo, a poner en práctica, con lo cual la mujer se siente humillada. La mujer dice, oye, tú me estás utilizando solamente como un cuerpo para obtener placer, como utilizas la pornografía. Y eso da lugar a muchos problemas de pareja, porque las mujeres se sienten utilizadas, se sienten tratadas como objeto. Está más que demostrado que como causa de divorcio muchas veces está la pornografía, o por lo menos que entre las parejas que se divorcian hay una tasa de utilizo de pornografía mucho mayor que en las parejas estables. Hay una objetivización de la mujer que se revela. Hay también, ya lo hemos dicho, una sexualización precoz, una hipersexualización desde la más tierna infancia. Hay lo que se llama un aumento del umbral de excitabilidad. Hace 20-30 años, para conseguir la excitación, muchas veces bastaba ver una chica en bikini. Ahora mismo, entre anuncios en la televisión, las marquesinas de autobús y lo que uno ve en las películas, puede ver, sin tener que le produzca una gran reacción física, fisiológica, cosas que antes, o escenas, imágenes que antes sí que le hubiesen excitado. Lo mismo ocurre también en las relaciones sexuales. Obligan a un plus. Incluso también en la propia pornografía, esa dependencia de la que hemos hablado, que consiste en ver imágenes con más frecuencia, pero también en ver imágenes más duras, más crudas, más hard, más explícitas. A veces incluso transgrediendo lo que uno pensaba al principio, es decir, que pensaba sin más pasar un rato agradable y muchos caen también en pornografía dura, violenta, homosexual, con niños. Es la vía, es la pendiente, la cuesta abajo que muchas personas sufren y que da lugar también a problemas legales, como veremos a continuación. Aumento de la violencia, aumento de los abusos físicos y sexuales. Enfermedad de transmisión sexual, al intentar poner en práctica estas escenas. Porque, y vuelvo a los problemas que hay de pareja, si mi mujer no me satisface lo que yo quiero o se niega a realizar determinadas conductas, o a mí mismo me da vergüenza realizarlas con ella, la pornografía promueve mucho la prostitución, están muy ligadas. Y uno lo entiende. La prostitución está muy ligada a las enfermedades de transmisión sexual. Igual también que la promiscuidad sexual. Gastos económicos, pero hemos dicho antes que Internet es gratis, por lo tanto la pornografía lo será, sí, hasta cierto punto. Porque muchas veces las páginas de Internet gratuitas remiten a otras, si quieres de verdad ver escenas que te van a excitar de verdad, ojo, dependencia, ya hemos hablado antes, entra en este link y te vas a encontrar algo que de verdad sí que te va a satisfacer. Esa sí que cuesta. Bien, problemas legales ligadas a la violencia y a los abusos y problemas futuros. Pero hemos dicho, problemas futuros, no hay anonimato en Internet, sí y no. Ya conocemos todos los problemas que han tenido las grandes plataformas tipo Facebook, YouTube, Google. Bórrame mi historial de accesos, cancela mi cuenta. Te sale diciendo sí la hemos cancelado, pero en verdad lo que hemos hecho ha sido que tú no tengas acceso a tu propio historial, pero ellos sí que lo tienen. Cualquier persona que acceda a ese historial podrá sacarte las vergüenzas. Una persona que por error o porque sea tu error tuyo o suyo, entre en tu celular, entre en tu portátil, verá las cosas que tú has visto. Bien.
Medios, entonces, cuando una persona tiene dificultades para vivir la castidad y concretamente dificultades para hacer un buen uso de Internet contra la pornografía. Pues en primer lugar está lo que se suele llamar los medios tradicionales, los que me voy a detener muy poco porque supongo que todos habréis escuchado hablar de ellos si tenéis un mínimo de formación cristiana, cosa que doy por hecho. Una vida de oración, de sacramentos, de mortificación, un vivir habitualmente en gracia y confesarse cuando por desgracia uno ha cometido un traspiés en este tema, como cualquier otro, una vida de servicio a los demás, que es muy importante porque si hemos dicho que el problema de fondo de la pornografía es utilizar al otro como un objeto, el servicio es darse uno como persona al otro como persona. Y por lo tanto, a nivel también psicológico, cambia la relación de uno mismo con el otro y crea esa predisposición a ver en el otro una persona y por lo tanto un rechazo que podríamos decir instintivo a la pornografía. Tener amigos, tratarlos, verlos en persona, no solamente a través de la pantalla. El Papa Francisco, en la última encíclica que ha escrito, en la Fratelli Tutti, habla de esto, de está muy bien las relaciones virtuales, la aldea global, que podamos hablar de Italia a Venezuela como si estuviésemos en el mismo aula, pero tiene un valor extra añadido, dice el Papa, el tono de voz, el ambiente, la atmósfera, hasta la transpiración, dice el Papa, también es una cosa que enriquece esa relación. Huir de las ocasiones, hablaremos más adelante en detalle, el pudor y la modestia, que quiere decir el vivir la castidad con uno mismo, porque uno mismo también se puede ver a sí mismo como objeto, que son todos los pecados que se cometen contra la castidad con uno mismo. Utilizarme a mí mismo, utilizar mi cuerpo como instrumento de obtener placer. Trabajar, aprovechar el tiempo, sinceridad en la dirección espiritual, aunque uno le pueda dar vergüenza tratar de determinados temas, pero es difícil salir de estas situaciones cuando uno está metido por sí solo. Y al contrario, cuando uno tiene ayuda, un mentor, un tutor, un mentor, en fin, no sé por qué, pero habitualmente se le ponen nombres en inglés a este tipo de cosas. Lo que siempre se llama un director espiritual, a que yo le cuento mis problemas para vivir una vida cristiana y que me da consejos adecuados. Y el trato con la Virgen. Volvemos a la Inmaculada Concepción, que celebraremos pasado mañana, y que la Virgen, si es modelo de todas las virtudes, de alguna manera lo es también de la virtud de la santa pureza. Crecer en virtudes, en todas las virtudes, especialmente algunas que están más relacionadas, como la templanza, decir que no a determinadas cosas, la fortaleza para resistir la tentación. Junto a los medios tradicionales, ayuda muy bien localizar las situaciones que precipitan a cada uno las caídas. Es decir, no es lo mismo si los problemas contra la castidad son un domingo por la tarde en el que se me ha fastidiado el plan durante el confinamiento, en el que estoy aburrido, o es cuando estoy un poco más apretado porque tengo exámenes y estoy tenso en la universidad, o cuando tengo una mala noticia, o si es antes de acostarme, cuando estoy tonteando, viendo escenas en internet o viendo cosas varias y acabo cayendo en estas cosas. Porque si yo sé dónde está mi problema, sabré poner mi solución personalizada. En tercer lugar estaría enseñar un uso adecuado de Internet a padres e hijos. De manera que ya desde pequeños empecemos. ¿Qué sería ese pack de uso prudente de Internet? Para las personas que tengan dificultades, bloquear aplicaciones. Es decir, hay aplicaciones que se conectan, que se instalan en el celular y me hacen que solo pueda utilizar algunas aplicaciones. Y si necesito entrar en las otras, sobre todo lo que se suele recomendar bloquear es el browser, el navegador, hay otra persona que tiene las claves y yo se los pido. Decíamos, alguien que me ayude desde fuera. Familiar, el director espiritual, la persona con la que confío mis dificultades. Utilizar un filtro. Aquí pongo uno que está especialmente recomendado, pero hay muchos gratuitos, de pago, etcétera, que hacen que no pueda acceder a contenidos, se suele decir, para adultos, violentos o sexualmente explícitos. Consultar el correo y, en general, todo lo que se pueda desde una aplicación específica. El correo desde Outlook, el periódico desde la aplicación, si es que lo hay, de ese periódico. Porque
muchas veces el problema es que uno va ligando una página con otra a través de los links, de manera que me genera curiosidad. Si uno está dentro de la aplicación, tiene como más definido lo que va a hacer en ese uso de Internet. Luego, navegar siempre en modo seguro. Yo suelo recomendar aquí, esto es un screenshot de mi propia cuenta de Google, que en las configuraciones está poner un filtro de búsqueda segura. Imaginaos, si yo he tenido que preparar esta conferencia y he tenido que buscar sexo, pornografía, para buscar las imágenes y un poco de bibliografía, pues las cosas que me podrían haber salido en mi navegador, cosas que yo no estoy buscando. Por lo tanto, eso me quita muchos problemas. Lo tengo también instalado en YouTube. Aquí está, el modo restringido. De manera que en esa barra derecha de YouTube, en la cual me salen otros vídeos relacionados con lo que yo estoy viendo, no me aparezcan vídeos que no son lo que yo quiero encontrar. Esto quita muchos problemas de los no buscados. Más consejos que decíamos. Prevenir castigo e inhibidores de conducta, cosas que yo voy a hacer, cosas que me van a prevenir que yo haga una conducta que no quiero hacer. Un plan de castigos, ¿qué voy a hacer si he cometido la acción que no quería hacer? Pues voy a dar una limosna, voy a no merendar un día, y un plan de recompensas si he conseguido cumplir los objetivos de no tener problemas de este tipo. Demostrar que se puede vivir sin celular. Yo suelo recomendar a los que dirigen con residencias, clubes juveniles, etcétera, que organicen fines de semana o excursiones sin celular. Es decir, nos vamos y todos dejamos el celular antes de salir en un sitio, de manera que se vean los 6, 8, 10, 12 celulares, todos ahí. Y si además, sobre esto, hacerlo especialmente si hacéis una convivencia de estudio, porque la gente vuelve diciendo, mira, lo he pasado mal al principio porque tenía un poco de craving, pero me he dado cuenta de que he aprovechado muchísimo el tiempo, mucho más de lo que creía. Y eso te crea un refuerzo positivo, esa recompensa, que no necesariamente tiene que ser material. Ayudar a diseñar un horario para saber qué hacer en cada momento. No dónde trabajar y dónde descansar, sino cómo voy a descansar. Tenga que estar encerrado en mi casa por el confinamiento, o puedo salir con mis amigos, cuando voy a hacer deporte, cuando voy a salir al campo, cuando voy a subir el Ávila, cuando voy a hacer cada una de las cosas. Fomentar relaciones, descansos, hobbies offline. A ver, yo suelo recomendar, eso a mí me ha abierto mucho el descanso y me da mucha variedad, que cuando termine esta conferencia voy a apagar el computer, no os voy a sin más a cerrar el laptop, sino que le voy a apagar de verdad, para evitar tentaciones de entrar, porque ya cuando termine esto, aquí son las 8 menos 20 de la tarde, cierro y ya he cerrado. De manera que si quiero descansar, lo que voy a hacer es abrir un libro, hablar con una persona, llamar por teléfono, pero cerrar el ordenador, el computer. Y formación cristiana. Formación cristiana que tiene varias vertientes. Saber. Y saber implica saber explicar también. Se suele decir cuando los profesores de colegio y universidad, uno sabe las cosas cuando las sabe explicar. Pues bien, tú sabías explicar a un amigo tuyo, tú sabías explicar a tu novia por qué vivir la sexualidad, por qué vivir la castidad, en el caso de las personas que se han entregado a Dios, por qué vivir el celibato, dar la justa importancia a estos pecados, sin decir que todo el mundo los comete y no pasa nada, que sí pasa, ya hemos visto, ni tampoco decir que todo el mundo los comete porque es normal, porque son cosas de la adolescencia, ni tampoco cargar las conciencias. Ni tampoco decir que esto es un desastre, me voy a condenar, no, calma, porque como hemos visto, hay también muchos problemas que no son solamente de falta de lucha, sino también sociales, de esas personas que puedan estar condicionadas desde pequeños, desde la adolescencia, que no han tenido por culpa ajena, por esas personas que se dedican a hacer negocio con las pasiones más bajas de los demás. Por lo tanto, ni exceso ni defecto de responsabilidad. Darse cuenta que el número no es indiferente. Yo esto lo digo muchas veces a quien se conviene conmigo en dirección espiritual o en confesión. Ojo que si has metido la pata, confiésate cuanto antes. Evita el decir, bueno, total, como al cura le cuesta lo mismo dar una solución por un pecado que por 3,
por un vídeo más hard o por uno más soft, pues total, ya que he caído, pues sigo cayendo más veces. Pues no, no es porque te hace daño a tu propia alma. Y en segundo lugar, porque puedes caer en esa cadena que va desde el pecado simple, singular, a el vicio, a la adicción. Analizar las caídas, ya lo hemos dicho, pensar un poco dónde está mi problema y cuál es mi solución personalizada. Y confesarse bien. ¿Qué quiere decir? Llamar a las cosas por su nombre, con delicadeza, que el cura entenderá. Es decir, me acuso de haber cometido pecados contra la castidad conmigo mismo, me ahorra el ponerme un poco más colorado si voy a decir, me acuso de haber cometido masturbación. Me acuso de haber visto imágenes inconvenientes en Internet, pues el cura creo que le da las luces para saber que, por decir, me acuso de haber visto pornografía. De manera que con gran delicadeza y sin escandalizarse uno ni escandalizar a nadie, se puede decir lo que ha pasado. Bien, estoy de psiquiatra. Sería ya el último punto de esta charla. Es decir, uno puede preguntarse, yo quizás he traspasado ciertas líneas y me siento que para mí la pornografía es realmente algo con la que no puedo cortar. En ese caso, efectivamente, lo interesante sería buscar ayuda especializada. ¿Cómo puedo saber si necesito ya esa ayuda especializada? Pues cuando yo tengo mis problemas psíquicos previos, de los que hemos hablado antes, depresión, ansiedad, hiperactividad, trastorno de personalidad, que me dificulta el control de mí mismo. Que ese uso de pornografía me lleva a abandonar ocupaciones importantes. Estoy estudiando claramente menos porque dedico mucho tiempo a Internet. Me produce pérdidas significativas. Mi novia me ha dicho, eres un cerdo, no estoy más contigo. La mujer, la esposa, le dice, mira, como vuelvas a proponerme esto, cortamos todo tipo de relaciones. Enfermedades intercurrentes de transmisión sexual o de otro tipo. Conductas claramente anormales, cuando uno ve que, oye, yo había intentado con conductas, digamos, naturales, pero ahora mismo veo que me estoy atrayendo hacia la pornografía homosexual, porque es una de las caídas que a veces hay en esa pendiente resbaladiza, o que haya cosas de violencia, de menores, etcétera. O experiencias traumáticas, cuando uno ha sufrido algún tipo de experiencia traumática de estas que hemos dicho que predisponen. Que pasa el tiempo y no consigue salir. Que lo intenta, quizás podría intentarlo más, con más energía, con más empeño, pero de hecho lo intenta y no sale. Mejor buscar ayuda. ¿Ayuda de quién? De un psiquiatra, de un psicólogo, de un médico general. Yo suelo recomendar, también porque he trabajado como psiquiatra durante varios años y por lo tanto reconozco que no soy objetivo, acudir a un psiquiatra. Porque efectivamente salir de estas conductas implica también apoyo psicoterapéutico, un psicólogo. Pero el psiquiatra en cuanto médico puede hacer una evaluación más global de esas enfermedades intercurrentes físicas o mentales que puede haber y que facilitan la caída en estas conductas. Me parece que es la persona más adecuada. Y la experiencia que hay de psiquiatras y de psicólogos es que las personas que de verdad tienen problemas tardan demasiado en acudir a pedir ayuda especializada. Ocurre algo parecido cuando uno ha tenido una lesión deportiva importante. Primero lo que hace es esperar con un poco de reposo a ver si se le pasa. Si no consigue solucionarlo, acude a YouTube y se baja unos vídeos para hacer un poco de fisioterapia, a ver si se mejora el tobillo o el dolor de espalda o de cuello. Cuando no se soluciona, lo que hace es acudir a un fisioterapeuta, un profesional que le dice, el ejercicio que estabas haciendo en YouTube te has equivocado, o estaría bien en otros casos, pero no en el tuyo. Mejor vamos a hacer una terapia sistemática, adecuada, vamos a ir a los problemas de fondo para ver cuál ha sido la causa que te está produciendo esa contractura o ese dolor y poner las soluciones que tú concretamente necesitas. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí he llegado. Perdonadme porque me he pasado un poco del tiempo que tenía asignado, pero me parece que queda un poco para las preguntas que querráis hacer, si es que sé la respuesta, que tampoco que las sepa todas. No, aquí vamos a aprovechar para algunas preguntas. Me parece que hay varias que están, que en la medida en que fue, digamos, teniendo desarrollo la charla fueron contestadas, pero una acá.
que la hacen desde Araya, el Centro de Estudios, ¿no? Dice, ¿usted piensa que la música actual, cargada de sensualidad y contenido sexual, puede producir estos efectos en los jóvenes? Por ejemplo, hablando del caso del reggaetón. Sí, yo no entraría tanto a estilos específicos, sino a ese ambiente sensual que hay en algunos estilos de música. Y no hablo ya solamente de la letra, que claramente hay letras que son muy fáciles de localizar y de decir que pues esta letra me hace mal porque hiere mi sensibilidad, sino también en los estilos que crean una sensibilidad. Es algo así parecido a lo que ocurre también con el gusto con la comida, ¿no? Esas personas que lo único que quieren es gustos contundentes, que lo único que disfrutan de verdad es la hamburguesa con ketchup. Y si le ponen un plato un poquitín más preparado, no lo valoran. Y en el trato con Dios y en general, no solamente, pues digo que no solamente una cuestión de moral cristiana, sino en general, diría incluso en el trato con uno mismo, hay que tener una sensibilidad que es importante ganar. Yo por eso recomiendo que se viva también, aparte de la música, de disfrutar y lo que hay que, el silencio. A mí, de vez en cuando, me pone un poco, me predispone negativamente los que se montan en el coche y de momento encienden la música, para lo que haya, como si no fuesen capaces de aguantar un poco de silencio. O que salen a correr o a montar en bicicleta. A mí me gustan las dos cosas, correr y montar en bici. Y me encanta hacerlo solo, como ir por el monte, porque ayuda a pensar. A veces aprovecho para rezar el rosario, pero otras veces no es rezar explícitamente, sino simplemente pensar, reflexionar, madurar. Muchas de las ideas de esta charla han venido también de ese estar solo conmigo mismo y que crean ese clima interior que ayudan a estar en sintonía con Dios también. Por contrario, un ambiente de ruido externo, ruido con los auriculares, pero también ruido con mi propia imaginación, me pueden dificultar tener esa relación conmigo mismo serena, tranquila, que ayuda a tirar para arriba de las cosas más espirituales y por tanto específicamente humanas. O dicho negativo, ese exceso de sentidos me facilita también que esté más predispuesto al mal uso de los sentidos en el plano sexual. Otra pregunta por acá dice, ¿cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros amigos a descubrir el verdadero sentido del amor, entendido como una entrega? Sí, esa es toda la primera parte que he tratado muy brevemente, pero sería para desarrollar casi en una clase entera. Descubrir que el sentido último de la sexualidad es expresar el amor que se tiene por otra persona. Que una relación sexual es una entrega total y completa de un hombre y una mujer. En ese marco que hemos dicho de la unidad y de la indisolubilidad. De ese, además, indisolubilidad y unidad que es la unidad en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es uno con una para siempre, ahora mismo y prolongado. No puedo entregarme del todo a una persona y a la noche siguiente entregarme del todo a otra persona distinta, porque ya entonces no me estoy dando del todo. Me estoy dando un ratito, un trozo de mí. Eso une mucho a una pareja. Las parejas que han sabido esperar las tentaciones y todas las dificultades que hay hoy día, quizás un poco más, pero las ha habido siempre, para esperar el matrimonio, ven que llegan con más capacidad de darse, con más capacidad de dialogar, que su trato es también más rico, porque por esperar han sabido desarrollar otras aptitudes, otro tipo de diálogos y no simplemente el corporal. Por el contrario, las personas jóvenes o mayores que se han mal acostumbrado a que cuando siento afecto por una persona, afecto, deseo, un poco de todo, ¿no? Directamente entramos en el plano físico, tienen muy difícil, muy recortado, muy limitado el rango de actividades para manifestar ese afecto de otra forma. Yo suelo recomendar, ya he hecho mención antes, toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que es muy rica, a veces puede ser un poquitín ardua algunas cosas, pero son para leer poco a poco y para reflexionar.
Y además tiene la ventaja de que está todo colgado en Internet, porque son las audiencias, las primeras audiencias prácticamente que dio el Papa en la plaza de San Pedro. Ok. Otra pregunta por acá de Gerardo Febres Cordero, ¿no? Una de las preguntas que hace, la voy a tomar acá. Dice, ¿el uso de la pornografía podría a futuro en una persona imposibilitar que contrayera matrimonio o vivir el celibato? Cualquier cosa que disminuya la libertad hace que yo no pueda tomar una decisión definitiva. Y en ese sentido, una persona que no es dueña de su propio cuerpo no puede hacer esa entrega total del propio cuerpo que se hace en el matrimonio. También una persona que no es capaz de vivir los fines del matrimonio, la unidad, por tanto, entramos ahí en todas esas salidas de la unidad, sean virtuales o sean reales, en persona que conlleva el mal uso del sexo, está, pero no es que aman las cosas y por lo tanto la mujer le deja, sino que es que desde el principio estaba tan enfermo en su psicología, en su vivencia de la sexualidad, que no puede entregarse porque no es dueño de sí. O sea, yo no puedo entregar a nadie, a ninguno de vosotros, por muy bien que me caigáis un BMW, porque es que no lo tengo. Y con el sueldo que me paga la universidad, me parece que no lo voy a tener nunca. Por lo tanto, si yo se lo prometo a alguien, ese alguien, cuando me lo pida, me dirá, oye, es que tu promesa no es que me estás mintiendo ahora, es que me mentiste al principio. Lo mismo ocurre también en el celibato. El celibato es también la entrega que uno mismo hace a Dios de toda su persona, de su futuro, de sus bienes materiales, de su cuerpo también. Por lo tanto, si no es dueña de su cuerpo, tampoco va a ser capaz de vivir ese celibato. Por lo tanto, a las personas que están, digamos, en fase de discernimiento o en fase de duda también para el matrimonio, yo lo que les suelo recomendar es calma. Soluciona tus problemas antes de dar el paso definitivo. En ese sentido hay un error bastante frecuente entre personas que están enganchadas a la pornografía. Que es decir, claro, mi problema es que como no tengo una mujer con quien ejercitar la sexualidad, tengo que recurrir a Internet. Me caso y se me pasarán los problemas. Error tremendo. Tu problema es que no eres dueño de tu sexualidad y de tus acciones. Estoy hablando en los casos graves de verdadera adicción. Por lo tanto, si tú te casas tal y como estás ahora, te arriesgas, no voy a decir que estás absolutamente condenado, a que el trato que des a tu mujer siga siendo el mismo trato que estás teniendo con las mujeres que ves a través de la pantalla. Y eso está también, desgraciadamente, descrito por muchos psiquiatras y psicólogos que atienden a personas que les dicen, mira, yo con mi mujer, sí, más o menos bien, tenemos relaciones, pero fijaos, a mí lo que de verdad me satisface es después, o en vez de tener una relación con mi mujer, ir al ordenador y ver pornografía dura. Eso de verdad sí que me deja esa dependencia, ¿verdad? Y esa tolerancia. Eso es lo que de verdad sí que me deja bien, satisfecho. Entonces sí que lo he conseguido. Claro, la mujer que ve que su marido primero está con ella y luego se va al ordenador, o lo hace a escondidas, pero lo acaba sabiendo, lo pilla, pues ya hemos dicho que el anonimato es bastante relativo, se siente herida como persona. Y por lo tanto se va a sentir también muy separada de su marido. Es decir, el hecho de estar casado, de poder tener relaciones, no va a solucionar sus problemas con la sexualidad. Es más, lo que va a hacer que la mujer se dé cuenta, quizás, de que la está utilizando a ella como un objeto sexual, al igual que utiliza como objetos sexuales a las chicas que aparecen en las pantallas. Otra pregunta. El profesor Francisco Blanco dice acá que si podría repetir el nombre de los filtros de navegación segura en Google y YouTube. Sí, se llama modo restringido o búsqueda segura y viene en las configuraciones. Si no lo encuentras es muy sencillo porque lo pones en el propio buscador y te ponen las instrucciones. Yo a veces que se me ha desconfigurado o que he tenido que apagarlo porque me censuraba los goles de mi equipo, del Betis, los pocos que mete, pues he tenido que quitar el filtro y luego volverlo a instalar. Y si se me olvida cómo instalarlo, lo pones y es muy sencillo. Pero modo restringido y búsqueda segura. Y realmente sirve. De hecho,
Eso hay que instalarlo, yo lo tengo instalado en cada uno de los dispositivos electrónicos porque tiene que ser independiente. En el computer, en el celular, si utilizo el tablet también, porque cada uno tiene que estar configurado de modo independiente. Otra pregunta del profesor Francisco Pérez Gruber dice, ¿cómo comentarles esta realidad a los jóvenes sin ser fastidioso o aburrido? Claro. El problema que tiene un formador puede ser que el problema le parezca tan gordo que se centre en ese problema. Cuando hablo de formador me refiero a profesores, sea de enseñanza primaria o secundaria, sea también universitarios, desde luego a sacerdotes, a padres, etc. A veces, para solucionar un problema, lo que hay que hacer es salir del cuadro estrecho para ampliar horizontes. También porque si nos ponemos a insistir solamente en el mismo problema, el chico puede acabar cuarto de nosotros o, si no consigue salir a pesar de su buena voluntad, puede acabar desanimado, diciendo yo no soy capaz de hacerlo. Ok, no te digo que está bien lo que estás haciendo, tienes que salir, pero vamos a poner otra solución distinta. Vamos a ver cómo está tu uso del tiempo. Si tienes un horario, si te levantas temprano por la mañana. Vamos a ver cómo es tu trato personal con los demás. Dedica un tiempo a los otros, haz actividades de voluntariado. Vete a un barrio pobre o humilde, vete a un asilo de ancianos y sírveles, dale de comer, llévales comida. Vive la templanza, come un poco menos o gasta un poco menos de dinero en comunidad, ve andando en lugar de ir siempre en medios de transporte. La fortaleza, vive la mortificación cristiana. Tantas cosas que de manera indirecta, porque hemos dicho que el hombre es una unidad, alma y cuerpo, pero también las virtudes van interactuando entre sí. De manera que si yo crezco en fortaleza, porque vivo algunas pequeñas mortificaciones, esa misma fortaleza va a ser la que yo voy a utilizar cuando me encuentre delante de una escena inconveniente. Y si yo vivo la templanza y no doy a mi cuerpo todo lo que me pide, y sé que si me apetece una segunda copa o cerveza o repetir el postre, el helado que a mí me gusta, y digo, hoy no voy a repetir, podría hacerlo. No lo hago por motivos sin más de peso, no, simplemente por darme un poquito menos de lo que necesito. Entonces estás menos dependiente de la satisfacción inmediata. Eres más dueño de tu cuerpo, de tus pasiones, de aquello que te tira. Y eso mismo lo utilizarás también cuando te encuentres con que se te ofrece esa satisfacción inmediata que produce el sexo. Bueno, Francisco, muy agradecido con esta charla aclaratoria sobre este tema, digamos que, como mencionabas al comienzo, ¿no? Pudiera verse como de manera indirecta, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que vivimos hoy, pero que en definitiva se trata de algo que hay que abordar. Les comento a los asistentes del Congreso que, como se dijo al inicio, todas las conferencias se están grabando y al final del Congreso se enviarán los links para descargarlas y tenerlas, ¿no? Entonces, los invito a la próxima conferencia, que es a las 3:30 de la tarde, con el profesor Fernández Febres Cordero. La conferencia se llama Pandemia, Altas Energías. Y bueno, continuamos en este plan. De nuevo, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos.